Hola a todos, queridas amigas y amigos. Soy Uyen. Quiero agradecer de corazón a todas las personas que me han acompañado, apoyado y enviado palabras de cariño durante todo este tiempo. Hoy, con el cielo despejado y el sol brillando suavemente, siento mi alma más ligera que nunca. El aire fresco parece recordarme que la vida todavía está llena de cosas hermosas que merecen ser amadas y valoradas. Mientras disfrutaba de esa calma, un pensamiento cruzó mi mente. El padre de mi ex esposo vino a buscarme 2 veces. En sus ojos ya no vi dureza, sino algo más profundo, tal vez arrepentimiento o tal vez solo el recuerdo de alguien que una vez fue parte de su familia. Comprendí entonces que por más tormentas que haya, el corazón humano siempre puede cambiar. Ahora tengo una nueva familia, una vida tranquila y colmada de amor, y precisamente esa felicidad me ha hecho reflexionar mucho. Quizás ha llegado el momento de escribir una solicitud para reducir la condena de mi exmarido. No lo hago por nostalgia, sino porque deseo que él también pueda soltar el rencor y encontrar la libertad dentro de su propio corazón. La vida no siempre se trata de tener razón o equivocarse. A veces el perdón es el regalo más valioso que podemos ofrecer, no solo para aliviar el alma de los demás, sino también para liberar la nuestra y continuar el camino con serenidad. Acompáñenme en esta nueva etapa. Tal vez al final del camino volvamos a encontrarnos con nosotros mismos, más fuertes, más compasivos y llenos de amor. Por fin, la nueva cocina de mi familia está terminada. Es pequeña, sencilla, pero en cada ladrillo, en cada puerta del armario y en cada luz que se enciende, siento el amor y la esperanza que hemos puesto en ella. Esa cocina no es solo un lugar para preparar la comida, es el corazón de nuestro hogar, allí donde el aroma del arroz y la sopa se mezcla con las risas, donde los sonidos de las cucharas y las ollas cuentan historias de cariño y de vida compartida. A partir de ahora, cada tarde cuando el sol se oculte tras la ventana, estaré junto al fuego preparando una cena deliciosa para Ye. Sé lo duro que trabaja todo el día con las manos curtidas por el sol y el rostro cubierto de sudor, pero también sé que su sonrisa al entrar por la puerta y sentir el olor del arroz recién hecho es la recompensa más dulce que puedo recibir. En esos momentos de calma, siento que estoy viviendo los días más tranquilos de mi vida. Mi nueva familia, aunque modesta, está llena de amor. Y justo en medio de esa felicidad, mientras observaba las llamas del fogón, me vino a la mente mi pasado, mi exmarido, los años de dolor, las heridas, el resentimiento que durante tanto tiempo no me dejó dormir. El padre de mi exmarido vino a verme 2 veces. En sus ojos ya no vi reproche, sino un brillo diferente, el peso del arrepentimiento, quizá una súplica silenciosa. Comprendí entonces que si seguía cargando con el odio, nunca alcanzaría la verdadera paz. Esa noche, después de cenar, cuando nuestra hija ya dormía, me senté junto a Ye. La luz amarilla de la cocina nos envolvía en una calidez suave. Le hablé con voz temblorosa: «Cariño, tú conoces mejor que nadie mi pasado. Fuiste tú quien salvó mi vida y la de mi hija. Ahora que nuestra familia está en calma, quiero borrar todo rencor y escribir una solicitud para reducir la condena de mi exmarido. No lo hago por él, sino por nosotros, para que pueda dejar atrás su resentimiento y nos permita vivir en paz». Ye guardó silencio unos segundos. Su mirada se llenó de comprensión. Luego sonrió con esa sonrisa serena que siempre me hace sentir segura y dijo: «Te entiendo, confío en ti, sé que harás lo correcto, creo que deberíamos darle una oportunidad, permitirle salir antes. Quizás así también él pueda olvidar el dolor y seguir adelante. Perdonar no es debilidad, es una forma de fortaleza.
Al escuchar esas palabras, las lágrimas me brotaron sin poder contenerlas. Lo abracé con fuerza y lloré sobre su hombro. No lloraba de tristeza, sino porque sentí que al fin el peso del pasado comenzaba a disiparse. Sabía que estábamos asumiendo un riesgo. Tal vez el pasado volvería a probarnos, tal vez el perdón no sería correspondido, pero nosotros elegimos el camino de la bondad y la compasión porque solo cuando uno perdona de verdad puede sentirse libre. Aquella noche, en medio del silencio, comencé a escribir la solicitud para el tribunal. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba tranquilo. No era solo una carta legal, era una plegaria, una esperanza de redención, no solo para él, sino también para mí. La luz de la cocina seguía encendida. El aroma del arroz aún flotaba en el aire. Sonreí, porque entendí que desde esa pequeña cocina no solo nacerían comidas sabrosas, sino también una nueva vida, un nuevo comienzo, y sobre todo un perdón capaz de sanar hasta las heridas más profundas. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol aún se filtraba suavemente por la ventana, me senté frente a la pequeña mesa y cuidadosamente escribí cada línea de la solicitud para reducir la condena de mi exmarido. Cada trazo era un paso para superar a mi propio pasado, el final del resentimiento y el comienzo de la paz. Ya no temblaba, solo sentía mi alma tranquila como un lago en calma después de una tormenta. Cuando doblé la carta, levanté la vista. Ye estaba limpiando su vieja motocicleta con esa manera paciente y sencilla que tanto admiro. Me acerqué y le hablé con voz suave. Ye, hoy quiero que me acompañes a la casa de mi antiguo suegro. Quiero resolverlo todo por mí misma. Él levantó la cabeza con una mirada tierna y asintió sin dudar. Claro que sí, iré contigo, lo haremos juntos. Aquel viaje, aunque solo eran 20 kilómetros, me pareció tan largo como un viaje de toda una vida. El camino conocido volvió a reaparecer ante mí, los árboles, los campos verdes, todo seguía igual, pero dentro de mí ya nada era igual. Ya no era la mujer temerosa y herida de antes. Ahora era Huyen una madre, una esposa nueva, una mujer que aprendía a cerrar su pasado con compasión. El viento me acariciaba el cabello y el olor del arroz recién cosechado me llenaba el pecho de alivio. Pensé en mis antiguos suegros, ellos siempre me habían tratado bien. Aunque su hijo me causó tanto dolor, los dos nunca dejaron de mostrarme respeto. Tal vez por eso no podía quedarme indiferente. Cuando llegamos a la vieja puerta de hierro, seguía igual que antes. Apreté la carta en mis manos, respiré hondo y entré. Mis suegros estaban sentados en el porche. Al verme se levantaron de inmediato. En sus ojos brillaban lágrimas de sorpresa y emoción. «Huyen, ¿de verdad has venido?», dijo mi ex-suegra con voz temblorosa mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Sonreí suavemente y asentí: «Sí he venido para verlos y para decirles algunas cosas que llevo en el corazón». Nos invitaron a entrar. La casa seguía igual, la mesa de madera, la vieja tetera, la foto familiar en la pared. Solo el aire había cambiado, había en él una mezcla de calidez y melancolía. Después de unos segundos de silencio, mi ex-suegro habló. «Me alegra tanto por ti, Huyen. Escuchamos que ahora tienes una nueva familia, alguien que te quiere de verdad. Eso nos hace sentir aliviados». Bajé la mirada, la voz quebrada. «Gracias, tío, tía. Hoy he venido para decirles que he perdonado a Tuk, su hijo, mi exmarido. Sé que solo el perdón puede devolvernos la paz a todos». Dicho eso, coloqué la carta sobre la mesa. Mis manos temblaban, pero mi corazón brillaba con esperanza. Mis ex-suegros miraron la carta
y luego me miraron a mí con lágrimas en los ojos. Mi exsuegra se acercó y tomó mis manos con fuerza. Hija mía, gracias. Perdónanos por todo lo que has sufrido. Sabemos que nuestro hijo cometió errores. Hoy al venir aquí y hacer este acto tan noble, no solo lo salvas a él, sino también a nosotros. Sentí sus manos temblorosas y cálidas. Mi exsuegro en silencio se secaba las lágrimas. Aquella escena me apretó el pecho, pero también me dio una profunda paz interior. Ye, que había estado callado todo el tiempo, los miró con serenidad y dijo con voz firme: «Tío Eugene no ha venido solo a entregar una carta, ella ha venido a cerrar una herida. Quiero decirles sinceramente que estamos listos para perdonar a Tuk. Solo esperamos que cuando salga también él pueda dejar atrás el rencor y permitirnos vivir en paz». Al escucharlo, mis exsuegros bajaron la cabeza avergonzados y el padre respondió con voz entrecortada: «Gracias, hijos. Les prometo que le enseñaremos a vivir de otra manera. Nos avergüenza lo que hizo, pero hoy sentimos que algo dentro de nosotros también se ha liberado». Durante unos segundos, la casa quedó en silencio. Luego se oyeron sollozos suaves, no eran de tristeza, sino de alivio. Mi exsuegra me abrazó como si recuperara a una hija perdida hacía años. Cuando todo estuvo dicho, me levanté y los saludé. «Ya es hora de que nos vayamos. Deseo que de ahora en adelante todos vivamos en paz». Nos acompañaron hasta la puerta. Sus ojos nos siguieron mientras la moto se alejaba. Me giré una vez más y los vi allí tomados de la mano, envejecidos, pero con una expresión bondadosa. En el camino de regreso, el viento de la tarde acariciaba mis hombros. Apoyé la cabeza en la espalda de Ye y murmuré: «Me siento tan aliviada, cariño». Él sonrió al girarse: «¿Por qué has elegido el amor en lugar del odio? Y estoy orgulloso de ti». Sonreí con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero eran lágrimas limpias, las más puras que jamás había derramado. Sabía que había hecho lo correcto, había protegido a mi familia y más aún había liberado mi propia alma de la sombra del pasado. Desde ese día ya no tuve pesadillas. Solo veía nuestra pequeña cocina iluminada cada noche, el sonido de las risas, el aroma del arroz recién hecho flotando en el aire, y comprendí que esa era la mayor recompensa de toda la paz que nace del perdón. En el camino de regreso, el aire del invierno empezó a descender. El frío se colaba entre las costuras de la ropa y rozaba suavemente mi rostro. No era un frío cortante, sino uno leve suficiente para recordarme que la nueva estación había llegado. A ambos lados del camino, los árboles desnudos se mecían bajo un cielo gris y algunas nubes lentas cruzaban el horizonte del atardecer. Iba sentada detrás de Ye, abrazándolo con suavidad, sintiendo el calor que emanaba de su espalda firme. El sonido del motor se mezclaba con el viento, formando una melodía tranquila, la música de nuestro regreso a casa. Cuando la moto se detuvo frente al portón, solté un suspiro largo. Todo me pareció un sueño ligero, pero lleno de emociones que aún flotaban en el aire. Entré en la casa, sin decir palabra, fui directamente a la habitación y me dejé caer sobre la cama. Afuera, el cielo se había teñido de violeta. La luz débil del anochecer se filtraba por la ventana y caía sobre las macetas y los canteros del jardín. Observé el pequeño huerto que Ye y yo habíamos cultivado juntos. Las hileras de espinacas y mostaza crecían cada día más verdes y fuertes a pesar del frío. Las hojas temblaban con el viento como si cada una respirara vida, buscando su lugar bajo la luz. Suspiré suavemente y murmuré: «Todo estará bien a partir de mañana. Lo bueno llegará a nuestra familia y las viejas heridas quedarán atrás». Sentí que aquellas palabras me purificaban.
El pasado había quedado atrás en la casa que habíamos dejado ese día. Ahora solo existía el presente en nuestra pequeña cocina, el huerto verde y el hombre que había llegado a mi vida con una ternura infinita. La puerta se abrió despacio. Ye entró con las manos aún manchadas de tierra. Me miró y sonrió con dulzura. «¿Estás bien, amor?». Asentí, pero él se acercó y se sentó junto a mí. Su voz sonó baja, cálida, casi un susurro. «No te preocupes, a partir de ahora todo estará bien. Te prometo que nadie volverá a perturbar nuestra vida». Sus palabras me envolvieron como una manta tibia. Lo miré a los ojos, aquellos ojos serenos llenos de confianza, y sentí que podía descansar en ellos. Respondí con voz tranquila: «Sí lo sé». Lo que hicimos hoy me ayudó a soltar todo el rencor del pasado. «Desde mañana nuestra vida será mejor, lo presiento». Él sonrió sin decir nada más, pero tomó mi mano con suavidad. Ese gesto simple y silencioso me bastó para entender que no estaba sola. Había cruzado al otro lado del dolor hacia un lugar donde solo quedaban la paz y el amor. Nos quedamos así un largo rato. Afuera, el viento de invierno seguía soplando, pero dentro de mí ya no hacía frío. Sabía que mientras él estuviera a mi lado, ningún temporal podría asustarme. Después de unos minutos, Ye se levantó y dijo con tono alegre: «Vamos al jardín, seguro que las verduras ya están listas para cosechar». Reí sin poder evitarlo. Él siempre encontraba la manera de devolverme la alegría con las cosas más simples. Me puse de pie y lo seguí. El huerto nos recibió con el aroma húmedo de la tierra y el soplo helado de la tarde. Las plantas verdes y vivas parecían sonreírnos. Nos agachamos juntos a arrancar las malas hierbas, a airear la tierra, a cortar las hojas secas. Mis manos se mancharon de barro, pero en mi corazón floreció una felicidad tranquila. De vez en cuando, Ye me miraba y sonreía con esa calma que me hacía sentir segura. «Si seguimos cuidando así la próxima semana, podremos vender en el mercado», dijo con una sonrisa. «Sí», respondí, «y podríamos plantar un poco de albahaca para que el jardín huela mejor». Los dos reímos. Nuestra risa se mezcló con el viento, llenando el aire con un sonido ligero, como si el invierno mismo se ablandara. Era la risa de dos personas que, tras pasar por el dolor, elegían seguir amando la vida. El cielo empezó a oscurecer. Recogimos las herramientas y regresamos a casa. Desde el porche, la luz amarilla iluminaba suavemente el camino. Me giré para mirar el huerto una vez más. Las hojas verdes seguían temblando bajo la brisa del atardecer. Sonreí. Nuestra vida no era perfecta, pero tenía lo esencial. No necesitábamos riqueza ni lujo, solo el placer de cultivar juntos, de compartir una comida sencilla, de soñar con un mañana mejor. Eso era suficiente. Tomé la mano de Ye y le susurré: «Este invierno ya no será frío, ¿verdad, amor?». Él me miró con esa sonrisa suya que siempre me calma, no porque yo te tengo a ti y tú me tienes a mí. Afuera, el viento seguía soplando, pero dentro de nuestra pequeña casa solo quedaba el calor del amor, del perdón y de la esperanza. Esa noche, cuando todo quedó en silencio, me senté junto a la ventana y miré hacia el pequeño huerto dormido bajo la luz de la luna. El resplandor plateado cubría las hileras de verduras que parecían respirar suavemente, sonriendo en su sueño invernal. A lo lejos, algunas casas vecinas aún dejaban escapar un tenue brillo amarillo. Todo el mundo parecía envuelto en una calma absoluta. Escuché pasos conocidos detrás de mí. Ye se acercó, colocó una bufanda de lana sobre mis hombros y se sentó a mi lado. «¿Otra vez pensando?», preguntó con voz baja. Negué con la cabeza y sonreí. «No, solo estaba mirando la luna. Siento que nuestra vida ahora es realmente tranquila». Él no respondió.
Solo tomó mi mano y la sostuvo entre las suyas. Nos quedamos allí en silencio contemplando cómo la luna se deslizaba entre las ramas. En ese instante comprendí que la felicidad no siempre viene de grandes cosas, sino de la paz interior de las personas que amamos, de una pequeña cocina, de un huerto verde y de un hombro donde descansar. Pensé en todo lo que habíamos pasado, las pérdidas, las lágrimas, los años en que creí que no podría volver a levantarme. Pero ahora, al mirar atrás, sonreí, porque fueron precisamente esas heridas las que me enseñaron a ser fuerte, a perdonar y a valorar cada momento que la vida me ofrece. Afuera, el viento de invierno seguía soplando suavemente. Las ráfagas se colaban por la ventana trayendo consigo el aroma de la tierra húmeda y de las verduras frescas. Apoyé mi cabeza en el hombro de Ye y susurré: «Gracias, amor, por llegar a mi vida. Sin ti, quizá nunca habría aprendido a soltar el pasado». Él apretó mi mano con ternura y respondió en voz baja: «No, amor. Fuiste tú quien me enseñó lo que significa amar de verdad». Reí suavemente. En esa risa había lágrimas, pero eran lágrimas de felicidad. La noche avanzaba lentamente. Los grillos cantaban en el jardín componiendo una melodía que arrullaba el invierno. Cerré los ojos y dejé que una oración naciera en mi pecho, que mañana cuando salga el sol todo comience de nuevo, con calma, con bondad y con amor. Afuera, la luna seguía derramando su luz sobre el huerto y las hojas verdes seguían temblando suavemente bajo su brillo. Era como si la naturaleza susurrara una verdad sencilla: cuando el corazón aprende a perdonar y a amar, ningún invierno es demasiado frío, porque dentro de él siempre florece la primavera.
Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Huyền và mình. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay Đệ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện có thật, chuyện vừa xảy ra hôm qua, và có lẽ là một trong những trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Đệ. Như mọi ngày, Đệ tan làm và bắt đầu đi bộ về nhà. Đó là một con phố nhỏ quen thuộc, được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng vọt, dòng người hối hả đi về. Bỗng nhiên, một cảnh tượng rùng rợn xảy ra. Một người đàn ông lạ nằm bất động trên vệ đường, máu bắn tung tóe trong ánh sáng mờ ảo. Tim mình thắt lại không chút do dự. Mình chạy đến giúp anh ta gọi xe cấp cứu và làm mọi cách để cứu anh ta. Nhưng đôi khi lòng tốt không phải lúc nào cũng được đền đáp như mong đợi. Khi cảnh sát và gia đình người đàn ông đến, họ không tin mình. Họ nói mình là người gây ra vụ án. Mình bàng hoàng không nói nên lời, không biết tự bảo vệ mình như thế nào. Đột nhiên, từ người giúp đỡ lại trở thành nghi phạm chính. Đêm hôm đó tôi không ngủ được. Tôi chỉ mong người đàn ông đó tỉnh dậy và nói ra sự thật. Hôm nay cuối cùng anh ấy đã mở mắt. Liệu anh ấy có chứng minh được sự vô tội của tôi không? Mọi chuyện sẽ còn phức tạp như thế nào? Hãy đăng ký và theo dõi kênh của tôi nhé. Tôi không nhớ rõ chiều hôm đó bắt đầu từ khi nào. Tôi chẳng nhớ rằng mặt trời dường như dính chặt vào con đường về nhà chói lóa, nóng bức đến làm tôi đau mắt. Tôi đang đi làm về, người phụ đầy bụi, với một ít tiền kiếm được trong túi. Con đường quen thuộc với tôi đến thế, những cánh đồng khô cằn, hai bên hàng cây xào xạc. Trước mặt tôi, người đàn ông sóng dài trên mặt đường nhựa. Chiếc xe máy của anh ta cách đó vài mét, máu loang lổ. Tôi sững sờ vài giây, chạy và quỳ xuống. Anh ơi, anh có thấy em không? Nhưng anh ta mặt tái mét, rồi anh ta gục xuống, không nói câu nào.